¿Qué harías si ese don que te define y te hace grande fuera también la causa de tu mayor sufrimiento? Imagina por un instante que posees un talento tan extraordinario, tan fuera de lo común, que el mundo entero se arrodilla ante ti. Eres un genio, un artista tocado por la gracia de los dioses. Pero cuando las luces se apagan y el ruido de la multitud se desvanece, te quedas solo frente a un enemigo que habita en lo más profundo de tu mente. Un enemigo cruel, que te convierte en un extraño en tu propio cuerpo, que te lleva a soportar tratamientos extremos como las descargas eléctricas en el cerebro y que, en las noches más oscuras, susurra que la única salida posible es la muerte. Esta historia no es el argumento de una película de terror, es la cruda y desgarradora realidad que ha marcado la vida de José Antonio Morante Camacho, conocido mundialmente como Morante de la Puebla, uno de los toreros más emblemáticos y controvertidos de las últimas décadas. Su leyenda se ha construido sobre la delgada línea que separa la gloria sublime de la locura más profunda. Morante no solo es un torero, es un artista que con cada pase, con cada movimiento, convierte la tauromaquia en un lenguaje poético, un baile delicado y peligroso que desafía a la muerte y enamora a miles. Pero detrás de esa figura imponente, del capote ondeando al viento y la ovación del público, se esconde una lucha interior que pocos conocen. La mente de Morante es un campo de batalla donde la genialidad se enfrenta a la fragilidad, donde el talento se ve empañado por el peso de un trastorno mental que amenaza con destruirlo. El sur de España, con su luz intensa y su alma profunda, fue testigo del nacimiento de este torero. Puebla del Río, un pequeño pueblo cercano a Sevilla, rodeado de marismas y campos interminables, vio nacer un 2 de octubre de 1979 a José Antonio. Desde niño, su vida estuvo marcada por la conexión con la tierra, el amor por la tradición y el fervor por el arte del toreo que corre por las venas de su familia. Su padre y sus hermanos fueron figuras conocidas en el mundo taurino, y el joven José Antonio pronto mostró que llevaba en la sangre el genio para enfrentarse a los toros con un estilo único y una elegancia que lo diferenciaban. Pero el camino hacia la gloria nunca es fácil. Mientras Morante ascendía en el mundo del toreo, ganándose el respeto y la admiración de aficionados y expertos, en su interior se desataba una tormenta. La bipolaridad, un trastorno mental que provoca cambios extremos en el estado de ánimo, fue la sombra que acompañó cada uno de sus pasos. Episodios de euforia descontrolada, seguidos por caídas profundas en la tristeza y la desesperanza, fueron parte de su día a día. Y para un torero, cuya profesión exige concentración absoluta, valentía y un equilibrio mental envidiable, esto se convirtió en una carga casi insoportable. Los médicos llegaron a recomendarle tratamientos agresivos, incluso descargas eléctricas en el cerebro, una terapia que en décadas pasadas se utilizaba para controlar ciertos trastornos mentales graves. Morante resistió, pero las secuelas de la enfermedad se hicieron presentes, y en momentos, la idea del suicidio apareció como una vía de escape ante tanto sufrimiento. La batalla de Morante no fue solo contra el toro, fue contra la propia mente que amenazaba con destruirlo. Sin embargo, su pasión por el toreo fue más fuerte que cualquier adversidad. A pesar de las recaídas y los momentos oscuros, Morante logró mantener una carrera brillante, llenando plazas de toros y conquistando corazones con su arte. Cada pase era una declaración de vida, una forma de rebelarse contra el destino que parecía estar en su contra. Su forma de torear era una mezcla de tradición y modernidad, de respeto a la tauromaquia clásica con un toque personal y emocionante que pocos han logrado igualar. En esta historia no solo encontrarás la biografía de un torero, sino el relato íntimo de un hombre que enfrentó sus demonios y se levantó una y otra vez para seguir brillando bajo el sol andaluz. Veremos cómo la fama y el talento pueden convivir con el dolor, cómo el arte puede ser un refugio y una salvación, y cómo la mente humana es a la vez un misterio y una fortaleza. Al final de esta historia, entenderás que detrás del mito de Morante de la Puebla hay un ser humano con sueños, miedos, heridas y una voluntad de hierro que lo ha llevado a desafiar no solo a los toros, sino también a sí mismo. Pero esta es solo la primera parte del viaje. Para comprender la complejidad de Morante, debemos adentrarnos en sus raíces, en ese pueblo andaluz donde todo comenzó, y en la familia que moldeó su carácter y su destino. Porque para entender al genio, primero hay que conocer al niño, y para entender la tormenta, hay que mirar el cielo antes de que llegue la tempestad. Puebla del Río no es un lugar cualquiera.
sus calles empedradas, sus casas blancas con balcones de hierro forjado y sus campos verdes bañados por el Guadalquivir son el reflejo de una Andalucía profunda, llena de tradiciones y de vida sencilla. En este entorno nació y creció José Antonio, rodeado de una familia dedicada al mundo taurino. Su padre, José Antonio Morante, y sus hermanos habían recorrido ya el difícil camino del toreo, transmitiéndole desde pequeño ese amor por el arte y el valor necesario para enfrentarse a la barbarie y la belleza que representa el toro bravo. Desde niño, Morante mostró una conexión especial con los animales y la naturaleza, algo que en su entorno se consideraba fundamental para todo buen torero. Pero también desde muy temprano, empezaron a aparecer los primeros indicios de la complejidad que marcaría su vida. Sus estados de ánimo eran intensos y cambiantes, y aunque nadie en ese momento comprendía bien lo que ocurría, su familia percibía que José Antonio no era un niño común. Su sensibilidad era tan profunda que parecía vivir en un mundo aparte, donde la realidad y los sueños se mezclaban sin límites claros. A medida que crecía, su pasión por el toreo se intensificaba. Aprendió rápido, y su estilo, influenciado por los grandes maestros de la tauromaquia, comenzó a destacarse por su elegancia y temple. Pero también su carácter era difícil, reservado, a veces melancólico, otras explosivo. Morante despertaba admiración y preocupación en igual medida. La bipolaridad, aunque no diagnosticada entonces, comenzaba a manifestarse en episodios que ponían a prueba su resistencia y la paciencia de quienes lo rodeaban. Sus primeros años como novillero estuvieron marcados por el esfuerzo constante y el deseo de alcanzar la cima, pero también por momentos de dudas y crisis personales. La presión de mantener una imagen fuerte y segura en el ruedo contrastaba con la fragilidad interior que poco a poco se hacía más visible. Los episodios de depresión y ansiedad lo obligaban a retirarse temporalmente, mientras buscaba ayuda médica y tratamientos que, en muchos casos, resultaban invasivos y dolorosos. A pesar de todo, Morante nunca perdió la fe en su arte ni en sí mismo. Encontraba en el toreo una forma de expresarse, de canalizar sus emociones y de enfrentarse a sus propios miedos. El capote y la muleta se convirtieron en extensiones de su alma, herramientas con las que dibujaba en el aire una historia de valentía, belleza y tragedia. Cada faena era un desafío no solo contra el toro, sino contra esa tormenta interna que amenazaba con devorarlo. Durante esa etapa, la relación con su familia fue crucial. Sus hermanos mayores, también toreros, fueron un apoyo constante, aunque no siempre fácil. Ellos entendían la presión y las exigencias de la profesión, pero también veían las luchas silenciosas de Morante, sus días buenos y sus caídas. En ocasiones, la cercanía se tornaba en tensión, y el peso de las expectativas familiares añadía una capa más de complejidad a su ya delicada situación emocional. Cuando finalmente dio el paso a las corridas mayores, el mundo taurino empezó a rendirse a sus pies. Su nombre comenzó a sonar en las grandes plazas de España, y sus actuaciones fueron celebradas por la crítica y el público. Pero con la fama llegaron también los rumores, las miradas inquisitivas y el escrutinio constante. La bipolaridad de Morante, aunque velada en público, seguía siendo un secreto doloroso que él luchaba por mantener bajo control. No fue fácil. Hubo temporadas en las que la inestabilidad mental le obligó a desaparecer por meses, dejando a sus seguidores y a la prensa en vilo. Los episodios maníacos le daban una energía desbordante y una creatividad que se traducían en faenas memorables, llenas de riesgo y pasión. Pero los momentos de depresión eran tan intensos que lo alejaban por completo del ruedo y de la vida social. En esos momentos oscuros, la opción del suicidio se convirtió en una sombra persistente. Morante confesó en entrevistas que en más de una ocasión pensó que la única forma de acabar con ese tormento era dejar este mundo. Sin embargo, fue la fuerza del arte, el amor de su familia y el apoyo de algunos amigos cercanos lo que le permitió resistir y seguir adelante. La batalla con la bipolaridad es una lucha constante, y para Morante no fue diferente. En un mundo tan exigente como el taurino, donde la concentración y el equilibrio emocional son claves, enfrentar esta enfermedad requería no solo coraje, sino también humildad para aceptar ayuda y aprender a convivir con el trastorno. Ahora, más que nunca, la historia de Morante de la Puebla es una lección sobre la resiliencia, el poder del arte y la complejidad de la mente humana. Y aunque su camino ha estado marcado por episodios de sufrimiento, también es un testimonio de que la luz puede brillar incluso en los momentos más oscuros.
Los años siguientes a su despegue en el mundo taurino no fueron fáciles para Morante. La bipolaridad, esa presencia oscura que lo acompañaba desde siempre, se manifestó con una intensidad que puso a prueba todos sus límites. Las temporadas de gloria alternaban con periodos de retiro obligado, cuando la depresión lo sumergía en un abismo del que parecía imposible salir. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde José Antonio mostró la fortaleza que definiría su legado. Su primera gran crisis pública ocurrió durante una temporada en la que su arte alcanzaba una madurez impresionante. Los críticos lo alababan por la pureza de su estilo, su temple y esa capacidad única para hacer vibrar al público con cada movimiento. Pero en la intimidad, Morante luchaba contra un enemigo invisible. Las jornadas de toreo se tornaban insoportables cuando la tristeza se apoderaba de él, y la ansiedad le robaba la energía para continuar. Fue entonces cuando decidió abrirse a su entorno y buscar ayuda profesional. El diagnóstico de trastorno bipolar le permitió entender mejor lo que le sucedía, aunque aceptar la enfermedad no fue sencillo. La estigmatización social y el miedo a perder su lugar en el mundo del toreo lo hacían dudar de revelar su situación. Pero, con el tiempo, la honestidad se convirtió en un pilar fundamental para su recuperación. A partir de ese momento, Morante combinó su tratamiento médico con una disciplina rigurosa y la práctica constante del toreo, que se convirtió en su terapia personal. Encontró en el ruedo un espacio donde podía controlar sus emociones, expresarlas y canalizarlas en arte. Cada pase, cada Verónica, era una batalla ganada contra la enfermedad. Pero el camino no fue lineal. Hubo recaídas, temporadas donde el cansancio físico y mental lo alejaban de los encierros y los ruedos. En esos momentos, la familia fue el soporte esencial. Sus hermanos y padres le ofrecieron comprensión y apoyo incondicional, ayudándolo a mantenerse enfocado y a no perder la esperanza. La comunicación franca y el cariño se convirtieron en armas poderosas contra la soledad y la desesperación. Morante también empezó a involucrarse en campañas de concienciación sobre la salud mental, usando su plataforma para romper tabúes y ayudar a otros a entender que las enfermedades como la bipolaridad no definen a una persona ni limitan su capacidad para lograr grandes cosas. Su historia sirvió para iluminar el camino de muchos, especialmente en un entorno tradicional y conservador como el taurino. La madurez artística y personal de Morante se consolidó cuando decidió regresar a las plazas con una nueva fuerza y un enfoque renovado. Su toreo ganó en profundidad y sensibilidad, reflejando no solo la técnica, sino también la experiencia de una vida marcada por la lucha interna. En cada actuación, el público podía sentir no solo la maestría, sino también la humanidad que emanaba de un hombre que había vencido a sus propios demonios. Sin embargo, no todo fue fácil ni libre de desafíos. En un mundo donde la apariencia de fortaleza es casi una obligación, Morante tuvo que aprender a mostrar sus fragilidades sin miedo, a aceptar que la salud mental es tan importante como la física y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Este aprendizaje lo llevó a convertirse en una figura emblemática, no solo del toreo, sino también de la lucha por la visibilidad y el respeto hacia quienes enfrentan trastornos mentales. Su ejemplo trascendió las fronteras del ruedo y llegó a la sociedad en general, abriendo puertas y derribando muros de incomprensión. La historia de Morante de la Puebla, por tanto, es una mezcla de arte, pasión, sufrimiento y redención. Una historia que nos recuerda que detrás de la figura pública hay una persona con emociones complejas, que necesita amor, comprensión y, sobre todo, la oportunidad de seguir soñando. La genialidad de Morante de la Puebla no se limita únicamente a su técnica o a su dominio del capote y la muleta, sino que nace de una profunda conexión emocional y psicológica con el arte del toreo. Su estilo, pausado y lleno de un lirismo casi místico, no es casualidad, sino el reflejo de una lucha interior constante con sus propios demonios, especialmente con la bipolaridad que marcó gran parte de su vida. Esta condición, que podría ser vista como una limitación, se transformó en una fuente inagotable de inspiración para Morante. Los momentos de intensa euforia, seguidos por etapas de introspección profunda, le permitieron experimentar el mundo desde una perspectiva única, que trasladó al ruedo con una intensidad pocas veces vista. La bipolaridad no solo afectaba su ánimo, sino que moldeaba su percepción del tiempo y el espacio durante la faena, ralentizando o acelerando sus movimientos según el estado emocional que atravesaba.
fue precisamente esa relación con sus altibajos emocionales lo que le permitió crear una forma de torear que no busca la rapidez ni la espectacularidad fácil, sino la esencia misma del encuentro entre el hombre y el toro. Su toreo es un diálogo íntimo, casi religioso, donde cada pase tiene un significado, un ritmo marcado por su propio latido interno. Morante sabía que la belleza del toreo reside en el control del tiempo, en la paciencia para dejar que la faena crezca y se transforme en algo eterno. Uno de los aspectos más destacables de su arte fue su capacidad para encontrar la quietud en medio del caos. En una corrida típica, el torero se enfrenta a una fuerza bruta y peligrosa, y la reacción natural suele ser la acción rápida y enérgica. Sin embargo, Morante, en plena conciencia de su fragilidad interna, eligió un camino distinto: dominar la escena con la calma, hacer que el toro siguiera su ritmo, que se adaptara a su pulso pausado y calculado. Esta quietud no es pasividad, sino un poder invisible que se impone y transforma la dinámica de la corrida. Además, el público que asistía a sus corridas pronto aprendió a interpretar ese lenguaje sutil y cargado de emoción. Los aplausos se convirtieron en silencios expectantes, en respiraciones contenidas que acompañaban cada movimiento, y cuando la faena alcanzaba su culmen, la ovación era un estallido de reconocimiento profundo, no solo por la destreza, sino por la capacidad de Morante de conmover y hacer sentir a todos los presentes. Detrás de este toreo sublime está también una persona que ha enfrentado el estigma y la incomprensión. La bipolaridad, aún hoy, es un tema difícil de abordar en el mundo del espectáculo, y menos en un ámbito tan tradicional y rígido como el de la tauromaquia. Sin embargo, Morante nunca ocultó sus luchas ni negó su condición, al contrario, la asumió como parte esencial de su identidad y la usó para abrir un camino nuevo dentro del arte taurino. Su historia no solo habla de un torero extraordinario, sino de la valentía de aceptar la vulnerabilidad y convertirla en fuente de poder creativo. En cada paso, en cada pase, Morante de la Puebla fue un ejemplo de cómo el arte puede surgir desde la profundidad más íntima del ser humano, y cómo esa misma profundidad puede transformar un espectáculo en una experiencia trascendental. Así, cuando la faena de Morante parecía un simple enfrentamiento entre hombre y toro, en realidad era un ritual cargado de significado, un encuentro que trascendía la tradición para convertirse en un acto de pura poesía en movimiento. Morante de la Puebla no solo transformó su propia existencia mediante el arte del toreo, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de la tauromaquia, mostrando que la autenticidad y la emoción son el verdadero motor de cualquier expresión artística. Su legado no reside en la cantidad de corridas, en las cifras o en los trofeos, sino en la manera en que enseñó a entender la tauromaquia como un arte vivo, lleno de humanidad y verdad. Su influencia se extiende más allá del ruedo, inspirando a artistas, escritores y músicos que encontraron en su figura un símbolo de pasión y complejidad humana. Morante demostró que el arte no está reservado para los perfectos ni para los invulnerables, sino que nace del encuentro con nuestras sombras, con nuestras luchas internas, y de la capacidad para transformarlas en algo bello y profundo. Los cronistas taurinos que siguieron su carrera muchas veces intentaron describir ese halo casi mágico que envolvía sus actuaciones, pero sabían que ninguna palabra podía capturar la esencia completa de lo que Morante transmitía. Él no solo toreaba para los aficionados, sino para sí mismo, para exorcizar sus demonios y para dejar un testimonio de que la belleza puede surgir incluso de los lugares más inesperados. Este último tramo de su vida artística estuvo marcado por una búsqueda constante de equilibrio. Aunque la bipolaridad seguía presente, Morante aprendió a convivir con ella, a entender que sus estados extremos no eran enemigos, sino partes fundamentales de su creatividad. En este sentido, su historia se convierte en una lección universal sobre la aceptación y el poder transformador del arte. El torero sevillano cerró su carrera con la dignidad y el arte que siempre le caracterizó, dejando tras de sí un camino abierto para que las futuras generaciones puedan explorar la profundidad emocional del toreo sin miedo a mostrar su verdadera esencia. Su nombre quedó inscrito con letras doradas en la historia de la tauromaquia, no solo por su técnica, sino por su valentía al mostrar la complejidad del alma humana. Finalmente, Morante de la Puebla nos recuerda que el toreo es mucho más que una tradición o un espectáculo, es una forma de vida, un lenguaje que trasciende el tiempo y el espacio, y un puente entre la fragilidad y la fuerza, entre el dolor y la belleza. En su figura, la tauromaquia encontró una voz única, un eco profundo que seguirá resonando en los corazones de quienes aman el arte con pasión y sinceridad.
Y así, con el eco de su último pase y la quietud que solo los grandes artistas pueden alcanzar, Morante cerró el círculo de una vida marcada por la intensidad, la lucha y la poesía. Su historia no termina con su retiro, sino que vive en cada amanecer en que el sol brilla sobre la arena, recordándonos que, en el arte, como en la vida, lo más valioso es ser auténticos y sentir con todo el alma.